Objeto. SCP-140. Una crónica incompleta. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-140 no debe acercarse más de 15 metros a cualquier fuente de tinta estándar, sangre humana u otros fluidos adecuados para la escritura. Cualquier contaminación por sangre o tinta debe ser informada inmediatamente. Cualquier copia restante de SCP-140 creada durante la impresión inicial debe ser encontrada y destruida tan pronto como sea posible. Solo SCP-140 debe ser preservado con propósito de estudio, alerta temprana, y la catalogación y registro de posibles SCPs derivados de su objeto. SCP-140 está contenido en el sitio 76 en una cámara sellada que contiene un solo escritorio. En este momento ninguna investigación se llevará a cabo en el SCP-140 original. Los investigadores leerán copias preparadas que no lleven la firma de su autor, que carecen de sus propiedades. En el evento de una investigación aprobada, SCP-140 no debe ser quitado de su cámara, y los lectores no deberán estar en contacto con él por más de 9 horas. El acceso requiere aprobación escrita del investigador jefe para propósitos explícitos de testeo. Un guardia armado apostado fuera de la bóveda responderá cualquier intento de robo con fuerza letal. En caso de que cualquier miembro de personal comience a mostrar obsesión con SCP-140 o señales de contaminación memética, se les deberá administrar un amnéstico de clase A, implantarse recuerdos falsos si es necesario, y ser transferidos a otro proyecto. El personal transferido deberá ser monitoreado en busca de signos de recaída. Una reproducción de SCP-140. Descripción. SCP-140 es un libro impreso moderno con un encuadernado negro corriente y un número indeterminado de páginas blancas. La cubierta del libro está perdida, pero el título Una crónica de los Daevas es claramente legible. La cubierta interior está firmada por el autor, cuyo nombre es indescifrable. El texto tiene derechos de autor del 1900. Un examen cuidadoso revela que hay muchas más páginas en la encuadernación de las que podrían estar contenidas en ella. Los lectores reconocen sensaciones de paranoia, malestar y náuseas ocasionales mientras leen a SCP-140, aunque esto puede estar relacionado con el objeto material. Sin embargo, los lectores casi universalmente describen a SCP-140 como fascinante y expresan interés continuado, a pesar de su contenido con frecuencia perturbador. 1 de cada 15 lectores afirma que SCP-140 tiene un ligero olor a sangre seca. SCP-140 es un relato detallado de una antigua civilización originaria de lo que hoy es Siberia Centro-Sur, identificados como los Daevitas. Aunque al igual que todas las culturas, los Daevitas evolucionaron y cambiaron con el tiempo, parece que han exhibido una continuidad inusual. Arreglos universales de la cultura daevita en todos los períodos incluyen militarismo, conquista, culto a los antepasados, centros urbanos comandando grandes poblaciones esclavas, horrendos sacrificios humanos, y la práctica de rituales taumatúrgicos aparentemente eficaces. Una variedad de reliquias y creaciones producidas por la cultura daevita sería lo suficientemente anormal o peligrosa, si la cuenta es creíble, para calificar su contención por derecho propio. Si SCP-140 entra en contacto con cualquier fluido adecuado para la escritura o sangre humana, la cuenta de la historia de la civilización daevita se expande. La sangre humana parece ser la más potente de las sustancias posibles para escritura, pero en cualquier caso la cantidad de material nuevo no se corresponde proporcionalmente con la cantidad de fluidos introducido. Aunque estos nuevos segmentos a veces incluyen nuevas descripciones de rituales, características culturales o ilustraciones de material previamente cubierto, con más frecuencia se incluyen cuentas nuevas y más recientes de información que relatan la continua historia de la civilización daevita o descripciones de nuevos individuos y artefactos. Antiguamente derrotas decisivas se vuelven contratiempos. Nuevas personas y eventos son insertados. Los arqueólogos de la Fundación han descubierto esos correspondientes nuevos artefactos y trazas de la civilización daevita en ubicaciones y estratos aplicables, y en algunos casos en excavaciones que ya han sido previamente exploradas. Aunque en ocasiones los daevitas fueron una colección de ciudades-estado, parecen haber regresado consistentemente al imperialismo bajo una aristocracia teocrática, practicantes del canibalismo y la taumaturgia. Pese a que inicialmente los investigadores de la Fundación creían que el Daeva debió haber sido una clase hereditaria que reciclaba los nombres de individuos notables, la evidencia y los eventos del D.
D. Ahora sugieren que los Daeva poseían longevidad preternatural como resultado de censurado. Varios investigadores, notablemente el profesor, han concluido que los Daeva fueron tan divergentes de los humanos modernos como para ser una especie separada, una conclusión apoyada por representaciones gráficas dentro de SCP-140 y datos expurgados. SCP-140 es muy detallado para los estándares de fuente primaria, pareciéndose más a una biografía que a un texto histórico. Incluye descripciones morbosas de rituales de sacrificio, descripciones de campos de batalla, vida cotidiana, e historias de vida de varios individuos notables, incluyendo citas y fechas de nacimiento. Cerca de individuos distintos han sido identificados, incluyendo al individuo actualmente denominado SCP-140-A, de los que solo se explican por las muertes registradas. Los arqueólogos de la Fundación han descubierto varios sitios que contienen ruinas consistentes con la supuesta cultura daevita en varios lugares a lo largo de Siberia, norte de Irán y Mongolia. Artefactos y huellas de los conflictos interculturales y contactos han sido descubiertos por el oeste hasta las montañas de los Cárpatos, y hacia el este hasta el norte de Pakistán y China. Estos incluyen a SCP, censurado. Anexo 140-A. SCP-140 fue hallado originalmente en la oficina del historiador fallecido. El dueño anterior fue descubierto en su despacho en la Universidad de habiendo muerto por laceraciones autoinfligidas en ambas muñecas. No hay rastro de la sangre de en la oficina. Los colegas de han afirmado durante las entrevistas que descubrieron una nota en tinta descolorida con la letra D al lado de SCP-140. A todos los testigos se les administró un amnéstico de clase A, y se les implantaron falsos recuerdos. La nota D dice: tengo que saberlo. Lo siento. Todos los textos a 15 metros excepto algunos libros relacionados con la historia de la región estaban en blanco. Los libros restantes ahora incluyen cuentas de supuesta interacción entre la cultura daevita y la relacionada con el libro, o discusiones aplicables a la cultura e historia de los daevitas. Estos textos han sido confiscados. Todos los medios impresos quedaron en blanco. Todos los bolígrafos, tinteros y cartuchos de tinta estaban vacíos. Anexo 140-B. Si bien SCP-140 fue publicado durante el siglo XX, el tono del libro sugiere que es un recuento de acontecimientos, personas y prácticas experimentados de primera mano por el autor desconocido de SCP-140. Los investigadores de la Fundación han rastreado la publicación de SCP-140 al expurgado, imprenta en un lote de copias, autopublicado por un individuo rico desde ahora denominado SCP-140-A. La firma de SCP-140-A en el contrato coincide con la extraña firma dentro de SCP-140. Más de 40 de las copias producidas en este lote al parecer fueron absorbidas de toda su tinta por las copias restantes. A la fecha, los agentes de la Fundación han recuperado y destruido de las restantes, pero aún quedan entre y 2 eventos de expansión han sido reportados durante los períodos en que SCP-140 nunca había sido expuesto a fluidos de cualquier tipo o removido de su bóveda. Una investigación y persecución del autor de SCP-140 está en curso. En caso de contacto, se aconseja a los agentes, datos censurados. Anexo 140-C. A través del estudio de SCP-140 y otros objetos contenidos relacionados con la civilización daevita, los investigadores de la Fundación han concluido que, transpuestos a la era moderna, el resurgimiento de una civilización daevita en la historia, más recientemente alrededor del después de Cristo constituye una amenaza grave e incluso, posiblemente, retroactiva a la Fundación y de la civilización moderna como la conocemos. Incluso en las proyecciones en el mejor de los casos, su resurgimiento en los tiempos modernos sugiere una reestructuración de clase CK, de la sociedad moderna y un conflicto mundial con una cifra de muertos proyectada de al menos, censurado, y el fin del secretismo inherente a la Fundación. Anexo 140, D. El diario de
encontrado en su computador personal en datos borrados, indican que después de su lectura inicial de SCP-140, terminaba con la destrucción casi total de la civilización daevita y el genocidio de todo Daeva conocido en el año antes de Cristo a manos de las fuerzas del general chino Qin Kai. Como resultado de subsecuentes brechas en la contención, incluidas aquellas detalladas en el diario, se han añadido grandes cantidades de material nuevo, describiendo a sobrevivientes reagrupándose y migrando a otra región de Siberia Central, reconstruyendo su imperio de manera constante, y llevándolo adelante cultural y tecnológicamente. Al presente, se describe que el imperio fue finalmente aplastado por Genghis Khan durante el comienzo de su era de conquista, aunque los destinos de muchas personas importantes y varias ciudades permanecen ambiguos. Los arqueólogos de la Fundación han sido despachados a censurado para estudio y examinación. Anexo 140-E. Luego del incidente del D. de 2000. En la excavación de datos expurgados, resultando en cerca de víctimas fatales, todos los arqueólogos de la Fundación excavando en sitios de sospecha de existencia de artefactos o ruinas daevitas deberán estar acompañados por un equipo de seguridad armado. SCP-140-1 ha sido neutralizado. SCP-140-2 permanece activo. Todos los otros contactos y artefactos fueron destruidos cuando la zona de excavación fue alcanzada por un misil crucero. El agente recibió una mención y fue tratado para el trastorno de estrés postraumático. El doctor recibió una mención póstuma por su valentía. Una investigación sobre la posible participación de SCP-140-A o sus agentes en los acontecimientos del D. de 2000 está en curso.